Señor Raúl Fajardo Aguilar, vamos a tener una entrevista con usted, va a tener 3 tiempos de entrevista, 3 formatos, y le vamos a pedir que sea muy breve y conciso en sus respuestas. Tenemos ya problemas con el tiempo, se tiene media hora para ello, entonces esperemos no excedernos. Cuando se exceda el tiempo de la respuesta, le vamos a dar 30 segundos para que cierre la idea, le vamos a indicar levantando la mano, el secretario de la comisión, Ricardo, y su servidor, cuando tenga ya que cerrar la respuesta. Perfecto. Entonces, no interrumpir y tenemos 30 segundos para hacer el cierre de esa respuesta. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con el contador Elías. Licenciado, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Las preguntas deben ser directas, objetivas. Las tres deben ser directas y objetivas y claras. Sí. La siguiente pregunta es en relación a cuáles son sus cualidades, habilidades, aptitudes que usted considera tener para ser apto o ser un candidato al CPC. Muchas gracias por la pregunta, contador. Principalmente yo resaltaría mi proactividad. Soy una persona que no se puede estar quieta. Desde que tengo 15 años de edad he estado en diferentes movimientos y causas sociales. Y por otro lado, responsabilidad. Siempre me he desempeñado como una persona responsable ante mis labores, dado que soy una persona que depende exclusivamente de su imagen y de su persona para llevar a cabo su vida, para construir sus logros. Y finalmente, preocupación social. Soy una persona que se preocupa profundamente por temas sociales relevantes, más que por cualquier otra cosa. Ok, muchas gracias. Gracias. Actividades sociales, ¿qué actividades ciudadanas? Cuando tenía 15 años de edad, me permití fundar una organización de jóvenes. Hicimos desde campaña de colecta de bienes para damnificados, reforestación, campañas políticas, quiero decir, de participación de jóvenes en las cuestiones públicas en la ciudad de Morelia, y finalmente también actividades artísticas. En esa misma, así es. ¿Se formalizó la No se alcanzó a constituir legalmente, pero estuvimos trabajando a lo largo de 3 años en Morelia. Buenos días, licenciado. Buenos días. Con relación a la pregunta anterior, ya estuvo respondiendo a nuestro compañero Galindo. Me gustaría también que hablara en otra experiencia. ¿Qué es lo que nos puedes comentar y cómo utilizaste tus competencias en tales casos? ¿Alguna experiencia que tú nos platiques? En el ámbito laboral, he tenido la oportunidad de desempeñarme, como todos ustedes tienen el antecedente, ya en diferentes sectores del servicio público y privado. Me siento muy orgulloso de haber impulsado la creación de trámites para resolución de ciertos problemas que se desarrollaron, por ejemplo, en gobierno del Estado, en la administración pasada. Yo creé un trámite particularmente y participé activamente en la formulación de reglamentos y de normatividad, justamente esperando aportar algo para facilitar las cosas para los ciudadanos y para mejorar el servicio público. ¿Qué trámite? Yo inventé un trámite para es un esclarecimiento respecto de una medida de seguridad que impuso la administración pasada en Edeno Sabinos. Gracias. Realmente el tema de anticorrupción es un tema nuevo, pero ya hay experiencia al respecto. Yo en su currículum no veo alguna experiencia sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Por eso me llama la atención, ¿por qué vino usted a postularse en esta vacante para participar en el Comité de Participación Ciudadana? Gracias. A mí me interesa, como había comentado anteriormente, aportar a esta sociedad y aportar al servicio público. Soy una persona convencida de que el servicio público debe de ser dignificado y la manera de dignificarlo es aportando con reglas claras y con procedimientos establecidos para evitar la corrupción y para mejorar la atención ciudadana. Es mi experiencia en el servicio público justamente la que me ha permitido tener esa sensibilidad, por un lado, y por otra parte, con mis trabajos en el Congreso del Estado, a nosotros nos tocó el tiempo en que se hicieron los ajustes normativos para implementar el sistema anticorrupción en Aguascalientes y entonces conocí de primera mano el proceso justamente de ajustes normativos en el Estado para su implementación. De ahí mi interés. Muy bien, con respecto a las condiciones actuales del proyecto, ¿cuál podría ser su visión que aporte a la mejora y a la operación
y asimismo su visión durante el periodo que le pudiera corresponder. Muchas gracias. Estoy particularmente interesado en que los trabajos del sistema anticorrupción en el estado de Aguascalientes se focalicen por parte del Comité de Participación Ciudadana en acercar a la ciudadanía el sistema, por un lado, porque sigue siendo un poco desconocido para el ciudadano de pie, digamos, y cómo lo haríamos esto a través del contacto con las organizaciones de la sociedad civil, primero. Segundo, campañas de difusión, pero campañas de difusión no solamente en medios, sino también con actores que están entrando en la vida pública. Me explico. Yo creo que los jóvenes son la mejor apuesta que tenemos como sociedad para inculcar en ellos la cultura de respeto no solamente a los derechos humanos, de respeto a la legalidad y el Estado de Derecho, sino también de participación activa como ciudadanos futuros. Gracias. Licenciado, Sí. ¿qué metodologías e indicadores de evaluación de políticas públicas conoces para cumplir con la atribución del Comité de Participación Ciudadana? Todo esto de conformidad al artículo 21 de la propia ley. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué metodologías e indicadores conoces para el cumplimiento de las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana y que están enmarcadas en la ley? Principalmente creo que el tema de percepción es importante. Creo que es fundamental la difusión para que, siendo la corrupción un tema que se puede medir esencialmente con percepciones, es importante que se hagan sondeos entre la ciudadanía para conocer acerca de la efectividad de la difusión del trabajo de este sistema, no solamente del Comité de Participación Ciudadana, para poder medir los alcances efectivos del mismo. Quiero decir, hay algunos que teorizan acerca de cuántos funcionarios públicos tienen que ser procesados para que el sistema se considere exitoso o no. Yo considero que primero la función esencial del Comité de Participación Ciudadana será alcanzar el contacto con la ciudadanía, un contacto real que sea medible con percepción. Licenciado, parte importante del Comité de Participación Ciudadana es tener como contrapeso de los funcionarios públicos a gente que no forma parte del sistema, que no comparten el funcionariado. Por otro lado, también es un órgano colegiado en el que se requieren ciertos requisitos, entre ellos tener una determinada profesión, estar titulados y tener experiencia laboral y profesional en ciertos campos. Pero la normativa pide el fomento de la participación del ciudadano común, el ciudadano que no tiene profesión, el ciudadano que no tiene tal vez experiencia en el servicio público. ¿Cree usted importante y de qué forma se puede hacer que ese ciudadano de a pie haga aportaciones útiles, trascendentes para el sistema anticorrupción? Muy bien. La corrupción es un tema, bueno, ustedes lo saben, es extremadamente complejo, tiene muchos aristas. Creo que no tiene tanto que ver con la posición social o con los estudios que se tengan. Creo que sí es importante el estar conscientes de que el ciudadano, el benefactor último de todo el sistema normativo, es una persona que regularmente no tiene el acceso a la educación superior, y por lo tanto lo mejor que podemos esperar de la gente que no tiene conocimiento técnico es la experiencia, por un lado, su experiencia propia, sus vivencias con el servicio público, porque son los indicadores reales, o sea, ellos van a ser el termómetro real de qué tan bien está funcionando el sistema. Si tenemos ciudadanos que pueden acceder a los servicios públicos y a la función pública de manera clara, legal, con un Estado de Derecho que sea fuerte, entonces estaremos convencidos de que ellos nos están arrojando que el sistema está funcionando. Si ellos nos hacen ver su descontento, su inconformidad con el funcionamiento del sistema, estamos seguros entonces de que algo está mal. Puede ser que ellos no nos puedan decir con palabras técnicas exactamente qué es lo que está mal o qué es lo que no está funcionando, pero en el momento en que ellos nos digan, me tardaron el trámite, hubo demasiados requisitos, fue muy confuso, entonces creo que eso la aportación más importante que podemos tener de la ciudadanía es su percepción respecto del funcionamiento del aparato público. Muchas gracias. Gracias. Licenciado, Sí. vamos a continuar con la segunda etapa de la entrevista. Sí. Consta de una metodología que se llama metodología STAR. ¿En qué consiste esta metodología? Le vamos a hacer unas preguntas en las cuales usted nos va a identificar una situación en particular derivada de su experiencia. ¿Cuál era la tarea que realizó para establecer esa situación
qué fue lo que hizo en particular y qué resultado obtuvo. Okay. En particular hay que tomar en consideración que el tiempo está muy reducido, Sí. entonces le vamos a estar señalándole el tiempo para que nos dé por favor respuestas concretas. Perfecto. En cuanto a ese liderazgo, ¿ha dirigido o dirige actualmente un equipo de trabajo? Y cuéntenos en alguna ocasión en la que un compañero de trabajo cometió un error en este mismo. ¿Qué realizó? ¿Cómo substanció esta situación? Ok, como había comentado ya, he tenido diversas experiencias, una de ellas muy joven. Yo dirigí ese grupo de jóvenes justamente, y hubo momentos en que hubo fallas de uno, de otro e incluso mías, y creo que la mejor manera de resolver las cosas en un equipo, sobre todo cuando es un equipo compacto, es el diálogo abierto y frontal. Todos los temas tienen que ser ventilados en los equipos. ¿Para qué? Para que todos estén conscientes de que se están tomando las mejores decisiones para el equipo. Por supuesto que todos tienen roles, pero hay cuestiones que tienen que ventilarse en equipo. En relación con la planeación, licenciado, Sí. coméntenos si usted ha participado en algún evento en el cual haya organizado usted y que haya tenido que convencer a sus compañeros para que lo ayudaran. Sí, me ha pasado en muchas ocasiones, no solamente en aquellas actividades de joven, sino ahora incluso ya de adulto en la vida profesional. Siendo yo, por ejemplo, estudiante de la carrera, me ha tocado organizar ciertos eventos, coloquios o alguna cosa, y la organización siempre es un tema complejo cuando no hay un equipo estructurado de trabajo. Esa es la mayor lección que me ha quedado, ¿no? La estructura del equipo y todo el tiempo que se puede invertir en la estructura interna es tiempo que se ahorra en el momento de que se ejecuta el trabajo que se desea realizar. Gracias, licenciado. Gracias. En la experiencia que ha tenido profesionalmente, seguramente ha sido subordinado en algunos puestos. Como es natural, todos tenemos jefes. Sí. En algunas de las ocasiones se llega a tener diferencias con el jefe por diferentes motivos, cuestiones personales, valores, reglas que aparentemente se van a romper si se determina cosa, etcétera. ¿Ha habido una situación similar y qué pasó en ese caso en su experiencia personal, profesional? Bueno, he anotado algo de la experiencia profesional que he tenido. Lo más relevante considero yo en mi currículum. La verdad es que con cada uno de ellos ha sido una situación muy, muy distinta. Con todos hemos tenido no desavenencias, pero sí situaciones que hemos tenido que arreglar. Y en mi experiencia personal como subordinado, la gente actúa de manera distinta dependiendo de su carácter en la posición de jefe. Hay gente que es muy comprensible, que es líder más que jefe, entonces tiene la capacidad de sentarse a dialogar las cosas. Y hay ocasiones en que los jefes son jefes estrictamente hablando, y toman decisiones simplemente impositivas. Lo mejor que me ha pasado con algún jefe o con un superior jerárquico ha sido que me dé la oportunidad de retroalimentar una situación para saber por qué se están dando las cosas y cómo mejorarlas. Eso es lo mejor que me ha pasado y creo que es lo mejor que se puede hacer en un equipo. Okay. ¿En alguna ocasión ha tenido que enfrentarse no sé, alguien dice, usted dice, hay que respetar tal regla y él le dice, no importa, yo soy el jefe, no la podemos brincar, o al revés, ¿verdad? Que usted diga, vamos a brincar esta regla, y que él diga, no se puede, ¿qué ha pasado alguna cosa así alguna vez? Sí. Sí, luego la posición que uno ocupa sobre todo en el servicio público, determina el alcance de las decisiones que uno puede tomar. La mejor postura para mí ha sido no seguir indicaciones que considero que contravienen o las reglas o mis principios. Gracias. Bien, ahora otra pregunta sobre también comunicación efectiva. Sí. Ahora a la inversa, cuéntanos de alguna ocasión en la que tuvo que llamarle la atención a un compañero o a un subordinado, sí, porque no estaba cumpliendo con su trabajo. Si nos puede decir un caso en particular y cómo lo hizo, por favor. Ok. En algún momento del servicio público se me asignó una responsabilidad de tener no un equipo de trabajo, sino de supervisar las actividades de algún compañero.
tuve el acierto, pues, o el atino de entrevistarme con esa persona para hacerle saber que su desempeño no era eficiente y para solicitarle que, pues, número uno, que se apegara a lo que se esperaba de esta persona en ese trabajo, ¿no? Y número dos, pues, para ofrecerme yo mismo para ayudarle a nutrir sus conocimientos o su posición para que pudiera cumplir su trabajo de manera más eficiente y más responsable. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Licenciado, la siguiente pregunta es una de orientación del servicio. Sí. Y es la siguiente: ¿usted ha hecho alguna propuesta en su desarrollo profesional de alguna mejora? ¿En qué, cuál ha sido y cuáles son los resultados que ha obtenido? Gracias. Sí he hecho diversas propuestas. Cuando yo estuve en el servicio público, particularmente me queda mucho la experiencia, mi paso por gobierno del Estado, en la administración pasada. En la dirección jurídica en la que yo estaba éramos apenas 3 personas cuando yo ingresé, entonces había trabajo de diferentes naturalezas y me tocó aportar ideas acerca de cómo hacer efectiva la reglamentación de la ley. Entre las propuestas que yo personalmente elaboré en el Código de Desarrollo Urbano del Estado, el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, el capítulo relacionado con las facultades de revisión de la autoridad, es de mi autoría, y lo hice con la intención justamente de aportar más elementos para que la autoridad pudiera ejercer las facultades de una manera más adecuada y allegarse de los elementos necesarios que le permitieran conocer la situación real en materia de desarrollo urbano en ciertos casos e imponer sanciones en determinado momento. Ok, muchas gracias. Gracias, contador. Licenciado, Sí. Cuénteme de alguna situación en la que usted haya tenido, junto con su equipo de trabajo, una enorme cantidad de responsabilidades, de metas por cumplir, sí, pero que al mismo tiempo los recursos disponibles para lograrlo hayan sido escasos, recursos humanos, monetarios, materiales, sí. Y en ese tipo de situaciones, ¿qué es lo que usted hace? Ok. Cuando se hizo, justamente dándole continuidad al tema de la publicación de este código, por poner un ejemplo que es cercano, se publica el código, inmediatamente tenemos que hacer los ajustes a toda la normatividad reglamentaria de la Secretaría. Ingresa más personal, pero francamente es insuficiente. En aquel momento la Dirección de Transporte pasó a la Secretaría de Gestión Urbanística y nos tocó vivir el paso de la Dirección de Transporte con toda la carga de trabajo, además de la que nosotros teníamos ordinariamente, más la de los ajustes normativos. Entonces, en aquel momento con las personas cuando integramos un equipo de trabajo, lo que acordamos fue hacer una división de trabajo, hacer revisión de avances diarios en ciertos temas que eran urgentes y periódicos en aquellos que eran a más largo plazo. Esa fue la manera en cómo nos organizamos. Gracias. Muy bien. Última pregunta, segunda sección. Hasta este momento, con las experiencias compartidas, no logro identificar competencias adecuadas que permitan que se desarrolle en el proyecto en cuestión. Okay. Su opinión en los próximos 60 segundos. Ok. Creo que un elemento importante del Comité de Participación Ciudadana justamente es el integrar diferentes, no solamente aptitudes, sino diferentes personas y puntos de vista para poder nutrir el trabajo del Comité de Participación Ciudadana. ¿Por qué es importante esto? Porque si todos buscamos tener el mismo perfil en este órgano o en cualquier órgano que pretenda tener contacto con la ciudadanía, terminará por tener una visión parcial de la realidad, con métodos, quiero decir, unitarios. Considero yo que el poder integrarme al Comité de Participación Ciudadana me permitirá a mí aportar mi experiencia en el servicio público, pues soy un abogado joven que ha transitado por el servicio público y por el servicio privado, que ha tenido diferentes experiencias en diferentes sectores y justamente creo que las aptitudes que yo podría resaltar que serían funcionales es el tema de la proactividad y el tema de la cercanía con los temas ciudadanos. En materia de fiscalización, rendición de cuentas. En el tema de fiscalización y rendición de cuentas, bueno,
En mi experiencia personal me tocó vivir esto sin ser mi área específicamente. Cuando se terminó la administración pasada, el titular de la dependencia en la que yo laboraba me solicitó que yo formara parte, no solamente formó una especie de comité para hacer una revisión de la Secretaría, como una especie de auditoría previa. También me tocó ser parte del grupo de entrega-recepción, por ejemplo, de la legislatura pasada, cuando entró. Entonces, tengo alguna experiencia en el tema de la revisión de la función pública y ha sido justamente por esas circunstancias. ¿Sí? Licenciado, vamos a pasar a la última parte, que le voy a tratar de plantear una situación que nos gustaría saber a profundidad. Sí. Lo que usted piensa, lo que siente, lo que haría. El presidente de la República ha manifestado que el sistema de corrupción, los órganos autónomos no deberían existir. Incluso hay noticias de que varios gobernadores de los estados no creen en el sistema de anticorrupción, que es un gasto innecesario y que en determinado momento, bueno, pues esta crítica de fondo, nos gustaría saber, ¿usted qué opina? Si es un problema para usted, un dilema, ¿qué piensa al respecto? Imagínese que es electo al comité y de repente llega la noticia de que los van a desaparecer. ¿Qué le diría usted o cómo aportaría al Consejo para defender la permanencia de este sistema a nivel nacional y a nivel estatal? Gracias. Tenemos en este país un gran problema con la credibilidad del aparato público y del sistema normativo. Hay toda una especie de subcultura respecto de la violación de la ley y de lo aparente, ¿no? Ese es un problema grave que ha permeado en todos los niveles de nuestro México. Y lo que diría es esto: cualquier funcionario público electo que públicamente cuestione la operatividad y la materialización de los objetivos de un ente como está cuestionando no a este comité y no a este sistema, está cuestionando el Estado de Derecho. El problema es no podemos ver a los órganos y a los entes como por separado. Si estamos apostando a que el sistema funcione, es que el sistema debe funcionar en su interés. Lo que no funcione debe de corregirse, pero hacer una desacreditación a priori tan aventurada y tan salvaje, digamos, es peligroso no solamente por ese sistema, sino por lo que significa para el Estado de Derecho. Entonces, todos los que votamos por ellos debemos preguntarnos por qué razón no creen esta parte del sistema y en otra sí. Entonces, significa que no creen nada del sistema. El Estado de Derecho justamente implica que todas aquellas leyes que están vigentes, sea que nos parezcan buenas, bonitas o no, deben de ser operativas, funcionales, reales, más siendo un funcionario público. Entonces, ¿pueden mejorarse? Sí, pero un pronóstico tan aventado, tan desmesurado, debe de ser calificado como riesgoso, no solamente para el sistema, insisto, sino para lo que significa para todo el aparato normativo y burocrático. Gracias. Bueno, serían todas las preguntas. Le agradecemos su presencia, gracias, su disposición para acudir con nosotros y bueno, pues esté pendiente de la página para los resultados la próxima semana. Perfecto. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias a usted. Con permiso. Gracias, licenciado.